Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar de tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? Son los diferentes textos que podemos encontrar en un escrito. La tipología textual se divide en dos subconjuntos, según la forma del mensaje y según la intención comunicativa. Cuando relacionamos según la forma del mensaje, estamos denotando la estructura directamente. Existen 5 claros ejemplos para este subconjunto. El primero es el texto descriptivo, que intenta darnos la idea de cómo es algo. El segundo es el texto narrativo, que expresa qué ocurre, qué sucede y qué está pasando, y se relata en un párrafo de corrido donde el lector se envuelve en la historia. El tercero es el expositivo, que intenta reflejar qué se dice de un tema, de qué habla, de qué trata. El cuarto es el texto argumentativo, el cual se escribe denotando una tesis y se sustenta mediante argumentos válidos con referencias y citaciones textuales. El quinto es el de los diálogos, qué y por qué es así, el cual intenta como mostrar la conversación entre dos personajes, los textos directos y la relación entre los dos directamente. Cuando hablamos de según la intención comunicativa, que es el otro subconjunto de textos, estamos hablando de cómo se siente el receptor y qué intención intenta dar el autor. Entre ellos está el informativo, el cual intenta informar algo, valga la redundancia, son noticias, investigaciones y reportajes. Segundo son los literarios, que intentan crear una impresión estética, entre ellos poemas y novelas. Terceramente están los persuasivos, que intentan convencer, entre ellos están los anuncios y los discursos. Y el último, que es el cuarto, es los prescriptivos, que intentan guiar una acción, las cuales son manuales, recetas, reglamentos y le dan un orden de cómo se hacen las cosas necesariamente. Muy buenos días, el día de hoy les voy a hablar del texto narrativo. El texto narrativo consiste en contar hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Su estructura es la típica y normal cotidiana que se ha escuchado por todos los lados: inicio, nudo y desenlace. El inicio sirve para introducir personajes, presenta una situación inicial y un conflicto, espacios y tiempos, sobre todo el contexto en el cual se va a desarrollar la historia. Enseguida de la introducción va el nudo. El nudo es la parte donde se mezclan todos los problemas y los conflictos y es donde se le da sentido y orientación al texto, donde normalmente el lector, crea como el asombro y le da interés más a la historia. Enseguida de esto sigue el desenlace. El desenlace, el desenlace resuelve el conflicto. Normalmente el conflicto se resuelve felizmente, pero ¿quién nos garantiza que no pueda haber un final triste? Los elementos básicos del texto narrativo son narrador, personajes, ambientación, tiempo y entorno. En el sentido del narrador es muy cambiante según el texto. Normalmente, digamos, si presentamos una obra de teatro, en un monólogo, el mismo actor protagoniza su misma historia y la narra por sí mismo. Ya cuando relatamos una historia a un texto, el narrador sería el mismo autor que intenta contarnos la misma historia. O en algunos textos, en diferentes casos, el mismo protagonista de la historia es el que va contando la historia. Por ejemplo, casos como los de Shakespeare, que creaba guiones de teatro, son diferentes tipos de maneras de narrar o contar una historia. Los personajes son cambiantes, la ambientación siempre es la que le da sentido a todo y el entorno y el contexto le dan más carácter a la historia. Ejemplos de esto son novelas, cuentos y noticias, entre otros. La diferencia entre una noticia es que la noticia tiene que ser un texto que cuente un hecho real o ficticio de algunos personajes con espacio y tiempo. No que me venga a mí a informar de lo que sucedió, sino que me cuente una historia de lo que está pasando, porque ya sería diferente. Alguien explicando sus características, sus partes y sus cualidades. Las características principales del texto descriptivo es ser detallista. Sus partes, sus cualidades, sus funciones. Ser muy delicados al momento de describir tal objeto o tal cualidad. Es variado. No necesariamente se relaciona con lo físico. También se pueden describir emociones, gustos, alegrías, caricias o sentimientos que se puedan sentir. Los recursos del lenguaje son muy variados.
Normalmente toca utilizar conectores, comparaciones, la hipérbole, adjetivos calificativos, símil, entre otros. Hay que dar por entendido que es muy importante en un texto este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que se empieza con el texto descriptivo, se da la idea de lo que se quiere proponer. Uno se lo imagina, uno recrea el contexto y la situación, y ya enseguida se van a presentar los conflictos y todo. Pero si uno no tiene esa idea del aspecto y de las condiciones que uno quiere para poder seguir, no se podría tener una condición estable para poder relacionar y acabar el texto adecuadamente. Entonces sí es muy necesario ser muy detallistas y muy centrados a la hora de escribir un texto. Más utilizado en foros, blogs y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno va a presentar un punto de vista, uno tiene que hacer una breve conceptualización y debe sobreargumentar el argumento. Se plantea una tesis principal y se debe argumentar. Igual en los foros o debates. Tanto en un foro proponen un tema, en este caso proponemos homosexualidad, el participante debe proponer y promover y decir el porqué de su punto de vista. Si yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, debo argumentar cifrando o citando según sea el dado el caso. El segundo caso son los artículos de opinión o los periódicos o los artículos científicos, donde se determina hipótesis y un trabajo ya más extenso. ¿Por qué? Pues en estos trabajos uno busca ya es la claridad, busca llegar al grano y ahí especificar el punto central. Entonces en el momento en que uno hace un artículo científico, uno debe plantear una idea inicial, que sería la hipótesis. Partiendo de esa hipótesis, creamos un numeroso campo de soluciones para llegar a una respuesta y a una conclusión sencilla. La conclusión no puede ser muy extensa. Como decíamos en otro tipo de texto, la conclusión tiene que ser detallada y tiene que llegar al punto central. No puede emplearse a muchos casos. El texto argumentativo es uno de los más aplicados indirectamente, porque uno normalmente al momento de hablar, uno siempre va a especificar su punto de vista y la manera en que uno piensa. Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar del texto expositivo. El texto expositivo se caracteriza por desarrollar un tema de forma clara, objetiva. Su principal función siempre va a ser informar, dar a conocer y explicar un tema en específico. El texto se divide igual que un texto narrativo y la cotidiana normalidad. Inicio, no hay desenlace. Pero en este caso el inicio es el objetivo a desarrollar. Va el desarrollo y la conclusión en sí misma. El inicio presenta el tema. El desarrollo es donde se profundiza el tema que se está contando y se va a explicar. Y la conclusión no puede ser muy extensa. Tiene que resumir las ideas principales y ser muy clara y directa al punto que se va a ir. Lo más esencial en el texto expositivo es informar el tema directamente, no abrirse hacia otras bandas, sino sencillamente informar el tema. Es muy claro el uso de la tercera persona, y los claros ejemplos para el texto expositivo son redacciones académicas, enciclopedias, ensayos, crónicas y una biografía. Cabe resaltar que el texto expositivo es el que se usa cotidianamente en los colegios, en las universidades o en algunos sitios para presentar un tema. Por ejemplo, este es una exposición, un texto expositivo donde yo estoy exponiendo acerca del mismo texto expositivo, sin salirme de los mismos esquemas y presentar el tema adecuado.